Continuamos hablando con los que saben. Queremos conocer exactamente en concreto, punto por punto, qué sería lo que tendría que negociar el gobierno o con lo que tendría que responder el gobierno, y ustedes hasta dónde podrían estar cediendo. Hablemos de los mínimos. Nosotros no aceptamos 3 decretos que produjo el gobierno nacional el año pasado, que conducen precisamente a lo que hablábamos hace un rato, a marchitar la educación pública y a crear condiciones para que haya una privatización. Esos decretos son el 409, el 501 y el 915 del 2016. Son 3 decretos, son trillizos, todos tienen el mismo objetivo. Uno de esos es el que crea la jornada única. Y si no hay recursos económicos para eso, pues hay que modificar el decreto y hay que modificar y hay que retirar el proyecto de jornada única. El gobierno se niega a retirar su cuento de jornada única sin recursos. Nosotros le decimos, déjelo, pero póngale recursos. Entonces el gobierno dice que no hay plata, ya sabemos la plata para dónde se va, no vamos a repetirlo. Ese es un mínimo. El otro mínimo es que donde se mantenga esa jornada, le den el alimento adecuado a los estudiantes y se haga la infraestructura mínima, por lo menos para las metas que ellos se han definido en estos primeros años de implementación de la jornada única. En materia salarial y prestacional, nosotros le decimos al gobierno, no revuelva el acuerdo del 2015 con la negociación de ahora, eso es caso aparte. Porque yo no sé si mencioné aquí en la entrevista que en el año que el gobierno hizo un estudio de pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de los docentes y encontró que en los últimos 15 años el salario de los docentes ha perdido una capacidad adquisitiva del 28%. Pero es porque la ha perdido, es que ustedes ganaban mucho antes. No, por efectos de la inflación, o sea, el aumento salarial nunca ha recuperado la pérdida por inflación. O sea, ni siquiera porque ganaran demasiado, no. No, le digo porque es que tenemos una oferta laboral grande, entonces si usted pide 1.000, el otro pide 900, el otro 700, entonces dicen, pues contrato al de 700. Y ustedes con el 1278 tenían ese asunto, ¿no? Tenían un grupo de profesores que estaban en un régimen salarial y otro grupo de nuevos en donde les tocaba manejar una regla. Lo tenemos, en ese momento hay 2 estatutos. Es más, hay 3 estatutos. Uno es el 2277, que es el de los antiguos. Que esos ya están casi todos pensionados. Que, bueno, digamos que de esos hay más o menos unos 80.000 pensionados. Y los nuevos docentes que tienen un salario que es más o menos el 60% de los que tienen un mayor salario en el antiguo estatuto. O sea, es más, el salario de enganche del nuevo docente está muy por debajo del salario de enganche de los demás profesionales del Estado, muy por debajo. Muy por debajo, le estoy hablando de más o menos 600.000 pesos por debajo del salario de los demás profesionales del Estado. Teniendo en cuenta que son condiciones mucho más complicadas. Teniendo en cuenta que es más complicado usted trabajar. La gente le dice, bueno, entonces ¿para qué escogen esa profesión? Pues eso es como toda profesión, ¿no? Uno le puede decir hoy a un médico, ¿usted para qué escogió esa profesión? Pues porque le gusta. Y antes los médicos tenían un estatus alto. Ser doctor era... Claro, hoy son unos asalariados. El problema de por qué los médicos no pelean es que ellos no se organizan, porque las universidades los forman como individuos absolutamente aislados del resto, individualistas. Esa es la formación que están dando las universidades, y no solo para ellos. En ese momento encontramos también mucho profesional que entra al sector educativo, es absolutamente individualista. Pero es que además creo que el último paro de salud fue en el gobierno de Barco, estaba César Gaviria como ministro, en ese tiempo era de gobierno. Después de eso nunca más volvimos a escuchar de paros. Pensaba que tenía que ver con la privatización de César Gaviria. Y mire que, si usted me lo permite, le contamos a los oyentes lo siguiente. En el año 1992, después de Barco, ¿no?, con César Gaviria, el gobierno hizo algo que dejó al país
como expectante, dijo, ¿esto por qué tan bueno? El gobierno le subió los salarios a los militares, ¿usted recuerda? Claro. Casi que les duplicó. Al sector salud le duplicó el salario. O sea, si en esa época un trabajador de salud ganaba 100.000 pesos, se lo puso a 200.000 pesos. Entonces todo el mundo feliz, pero al año siguiente, eso lo que hizo fue desmovilizar a la gente. Al año siguiente municipalizó los hospitales y hizo una reforma estructural de los hospitales y echaron la mitad de la gente el año siguiente, fuera, a la calle, porque modificaron toda la estructura contractual que tenían. Yo escuchaba que una queja de ustedes, y no la he oído entre el pliego, era que la selección de docentes se estaba haciendo desde el ministerio y no desde las regiones. Entonces, cuando nombraban al profesor, te decían en Granada, por ejemplo, resulta que Granada, pero Granada en una de las veredas, en una situación muy diferente, entonces el profesor dejaba tirado el puesto. Eso no lo están discutiendo, ya no hay inconveniente con quién hace los nombramientos. Mire, ese tema lo están discutiendo principalmente los gobiernos departamentales y las secretarías de educación. Por una razón, porque es que a ellos les corresponde la obligación de resolver el problema educativo de las comunidades, pero no les entregan el instrumento lo tiene el Banco de la Excelencia, que lo maneja directamente el ministerio, y allá ocurre lo que usted está diciendo, allá ocurre que entonces asignan para la vereda X del municipio de Granada a un docente que tiene, en ese rango de excelencia que tienen ellos, puede tener un doctorado, una maestría y varios posgrados. Y claro, el maestro llega a ganarse 1.600.000 pesos en la vereda más apartada, pues dicen, no, yo me voy de aquí. Prefiero estar en Bogotá ahí viviendo de papá y mamá, pero no se va a ir a aislarse en ese mundo de una vereda por ese salario. Pero también teníamos el otro inconveniente, y es que ser docente en estas regiones dependía de la amistad con el alcalde o con el gobernador de turno. Usted es mi amigo, lo voy a dejar cerquita, usted me hizo campaña, lo dejo cerquita. Pero por lo menos el problema de la comunidad se resolvía. O sea, como estamos hablando de docentes provisionales, son docentes que no han pasado el concurso de ingreso. Entonces, cuando los manejaba la región, sí había obviamente, había un manejo político. Pero ahora ni manejo político ni nada. Y de pronto sí va a haber manejo político ahorita que empiece la campaña presidencial. Si el gobierno nacional es el que concentra los nombramientos de provisionales, pues su candidato será el que pone la gente que se vaya para las diferentes regiones. O sea, no han tenido en cuenta que durante todo este tiempo ha habido carencia de maestros, precisamente por lo que explicábamos. En el Banco de la Excelencia designan a una persona con muchos títulos, pero que no se puede adaptar fácilmente a las condiciones de las zonas rurales. En cambio, el docente de aquí, formado en las normales, ese es otro tema del pliego de peticiones, nosotros estamos defendiendo la existencia de las normales. Las normales han venido proveyendo, yo diría que de los nuevos docentes, los mejores docentes. O sea, el docente que tiene formación pedagógica desde la normal, tiene mejor adaptabilidad al medio, mejor adaptabilidad a los padres de familia, especialmente de las zonas rurales, que es donde es más difícil llegar con el servicio educativo, y el gobierno quiere acabar las normales por una recomendación de la Fundación Compartir y de la OCDE. Quieren acabar las normales, quieren que no haya una verdadera formación para los estudiantes. Entonces, la relación con los colegios de cura siempre han tenido muy buena imagen en el país. Y nosotros no hablamos mal de los curas ni de los colegios de los curas. Es más, lamentamos que se haya acabado el convenio con la Holanda. Pero otros son los convenios con los curas también, que ya no son de colegios de curas, sino de instituciones educativas rurales, donde ellos manejan una contratación por estudiante, por cabeza, por per cápita, y le pagan a los maestros solamente 10 salarios en el año, no les pagan vacaciones,
les pagan por debajo del salario legalmente establecido. Ustedes están peleando eso, en algún momento decían, no, es que hay suficientes colegios frente a los estudiantes, pero uno decía, no es lo mismo que haya un colegio en La Macarena, a donde solamente alcanzan a llegar 10 estudiantes, y yo no le puedo pedir a ese colegio que complete los 40 por salón. ¿Eso lo están discutiendo en ese pliego? Miren, sí, nosotros estamos discutiendo con el gobierno el tema del hacinamiento. Entonces, con la Secretaría de Educación se puede hablar con más comodidad del tema. Y hemos estado hablando aquí con la Secretaría de Educación pues para que se entienda en el público. Hay hacinamiento porque el gobierno estableció un estándar de relación docente-estudiantes muy elevado con respecto a la media internacional. La media internacional es por cada docente 15 estudiantes. Aquí estamos en 45. Aquí estamos en 32, pero como hay que atender la escuela de 5 niños nada más y hay que enviar un maestro, esos otros 25 niños que no tiene ese docente se los aplican a los maestros de las zonas urbanas. Por eso es que tenemos cursos de 40, 50, hasta 55 estudiantes, porque es necesario atender también los niños de las zonas rurales donde la población es más baja. Y se maneja ese el promedio beneficiarios de esto, como en cualquier contratación. Exactamente, entonces la entidad territorial tiene que responderle al ministerio por una relación 1:32, por cada docente a 32 niños. Y eso hace que, como decimos, pues se aumente el número de estudiantes por grado, por curso, en las ciudades. Entonces, resumiendo, mejorar el salario, ¿en cuánto porcentaje frente a lo que están ahora? Pues FECODE hizo un pedido que pues, necesariamente tiene que ser, si usted pide, pues, si usted va a hacer un negocio. Este es un negocio como entre judíos, pido 20 para que al menos me dé 10. Porque al menos le dé 5. Bueno, entonces, pero están, digamos que pidiendo un aumento de ¿cuánto? FECODE hizo una solicitud de aumento salarial del 8%. O sea, para ir al 4, digamos. O al 6. No creo que se bajen. Vamos a ver en qué queda eso. Jornada única, no, a menos que existan las instalaciones. Jornada única no, a menos que se modifique la norma para que se pueda trabajar y que haya los recursos de alimentación y demás. Para los estudiantes, ¿no? No estamos pidiendo alimentación para los docentes. Perfecto. Con esos 2 puntos, digamos que estaría adelantado. Mejorarles el salario y mejorar la condición de la jornada única. Y modificar los 3 decretos que hemos hablado. Perfecto. El tema de la salud ya lo solucionaron. Hace unos días nos habían dicho que ya estaba listo, que estaban esperando que la contratación había tocado esperar 2 meses mientras se hacía algo. ¿Ya le solucionaron? ¿Siguen con Servimédicos? El tema de la salud está más enredado. Porque el gobierno le quitó a la salud de los maestros 500.000 millones de pesos para este año. O sea, vamos a cambiar, es posible que cambiemos de prestador regional, es posible que venga otro a reemplazar a Servimédicos, pero no con un contrato que dé más garantías que el contrato anterior. Entonces, en eso de salud vamos de Guatemala para Guatepeor. Pero no está en el pliego que están exigiendo. En el pliego estamos exigiendo es que se adelante el proceso de contratación. Y hemos hecho los reparos por el tema de la financiación. El gobierno dice que eso se va a resolver después, pero... ¿No es factible que hiciéramos unos paros escalonados, por ejemplo, una vez por semana que pararan, de manera que no se viera tan alterado el día a día de los padres de familia? Si se quiere resolver el problema, tiene que ser, mejor dicho, para una enfermedad grave tiene que ser un remedio más fuerte. Más fuerte, sí. Señores, el paro sigue y parece ser, según lo que me dice el señor Quevedo, que va a ser de bastantes días. Señor Quevedo, presidente de la Asociación de Educadores del Meta, los micrófonos de Ariari TV, hablando con los que saben, son suyos. Muchas gracias, muy amables. Si tiene algo que decir, con mucho gusto. Pues invitamos a los padres de familia que entiendan que esta no es una pelea exclusivamente por los intereses del gremio. Nosotros entendemos que la suerte de los educadores está ligada íntimamente al bienestar de los estudiantes,
A nosotros nos interesa que la educación pública sea de calidad, que tenga la cobertura suficiente, pero eso requiere recursos. Y si no hay los recursos, nosotros que tenemos la información de primera mano tenemos que salir a pelear eso, porque la educación es un derecho fundamental y tenemos que hacerlo respetar. Entonces sus inquietudes las pueden hacer llegar a Ariari TV. Con muchísimo gusto trataremos de resolverlas y esperamos pues que también se empiecen a interesar en estos temas que finalmente tienen que ver con la realidad de nuestro país y el futuro de sus hijos. Les habló Miguel Ángel Dueña, los espero en una nueva ocasión, hablando con los que saben. Muchas gracias.